A ver, por un lado, tenemos todas estas herramientas de la neurociencia, de la tecnología, que nos prometen optimizar cómo aprendemos. Casi como si pudiéramos, no sé, hackear nuestro cerebro. Ser más rápidos, más eficientes. Exacto. Pero por otro lado, y esto es lo interesante, hay toda una corriente que nos advierte casi a gritos que esa misma tecnología nos podría estar quitando la libertad, la humanidad incluso. ¿Cómo? ¿Cómo se navega esa paradoja? ¿Es que es una contradicción total? Hoy vamos a sumergirnos en unos documentos fascinantes que la verdad tiran para lados opuestos. Tenemos material sobre algo llamado ingeniería de conducta, que básicamente enseña a usar los principios del cerebro para aprender mejor. Luego, un texto sobre el neoludismo, que es una filosofía que rechaza de plano el desarrollo tecnológico. El extremo contrario. Totalmente. Y para rematar, un análisis muy crítico del rol de la tecnología en la educación virtual, que se pregunta si nos libera o, bueno, si nos oprime. Y nuestra misión es justamente esa, ¿no? Desentrañar estas perspectivas que parecen, pues, irreconciliables. Vamos a ver las técnicas concretas para potenciar el aprendizaje, pero también vamos a entender las preocupaciones, que son muy profundas, de quienes critican la tecnología. Y ver dónde chocan. Y ver cómo estos dos mundos chocan de frente en un campo de batalla muy actual, la educación. Se trata de entender las herramientas, sí, pero a la vez de escuchar las advertencias. Ok, empecemos por la parte, digamos, optimista. El primer documento habla de ingeniería de conducta. Debo admitir que el término me suena un poco... Manipulador. Exacto. Casi como si estuviéramos programando a una persona. ¿Es esa la idea o es más sutil? Es una pregunta excelente, porque toca el núcleo del asunto. Y la fuente se mete de lleno en eso. O sea, en un sentido, sí. Se trata de programar, o mejor dicho, diseñar el entorno para fomentar ciertos resultados. Ajá. Pero la clave está en la intención. Puedes diseñar una jaula o puedes diseñar un espacio de libertad. La ingeniería de conducta, como la presentan aquí, se enfoca en entender las reglas del cerebro para crear las condiciones óptimas para el aprendizaje voluntario. Ok, no es forzar, es facilitar. Exacto. Se basa en principios como la neuroplasticidad, esa capacidad increíble del cerebro para reorganizarse, y sobre todo en la diferencia abismal entre el refuerzo y el castigo. Y ahí es donde se pone interesante, porque ya no es una opinión, es pura biología, ¿no? Es pura biología. Uno de los documentos es clarísimo. El cerebro no está diseñado para aprender bajo amenaza. Cuando nos castigan o los critican duro, el cuerpo libera cortisol. La hormona del estrés. Correcto. Y eso activa la amígdala, que es como la alarma de incendios del cerebro, nuestro centro de supervivencia. Y lo increíble es que esa activación reduce la actividad del córtex prefrontal, o sea, el centro del pensamiento racional, hasta en un 50%. Claro, y eso explica por qué nadie aprendió nada en un examen para el que estudió con pánico y café. El cerebro está en modo peligro, peligro. No puede asimilar nada, justamente. El modo supervivencia anula el modo aprendizaje. Ok. En cambio, el refuerzo positivo hace todo lo contrario. Cuando recibimos un elogio, cuando resolvemos un problema, el cerebro libera dopamina. Y aquí está la clave. La dopamina no solo nos hace sentir bien. No es solo placer. No, es el neurotransmisor que le dice al cerebro, oye, esto es importante, guárdalo. Facilita que se creen nuevas conexiones neuronales. El aprendizaje que de verdad se queda con nosotros ocurre en un estado de seguridad psicológica, no de miedo. Entonces, el vínculo es literal, es químico. La dopamina es como el aceite que lubrica la maquinaria del aprendizaje. Así de directo. Y esto no es teoría, ¿eh? Se traduce en técnicas muy concretas que mencionan las fuentes. Por ejemplo, el espaciamiento o space repetition. Ah, sí, la idea de no estudiar todo de golpe la noche antes. Exacto. Es mucho más efectivo repasar algo 15 minutos durante 4 días que 1 hora entera en un solo día. También mencionan la práctica de recuperación, el retrieval practice, que me parece fundamental. Uf, sí. Es eso de intentar recordar activamente, no solo releer, explicarlo en voz alta sin mirar las notas. Es más difícil, pero parece que ese esfuerzo es lo que fija la memoria. Totalmente. Es lo que llaman dificultad deseable. Y en esa línea está la tercera, el intercalado o interleaving. ¿Mezclar temas? Sí, mezclar diferentes tipos de problemas en una misma sesión.
En lugar de hacer 30 sumas y luego 30 restas, las mezclas. Al principio es más confuso, pero a la larga fortalece mucho más el aprendizaje porque el cerebro no puede operar en piloto automático. Son cambios sutiles pero poderosos. Y volviendo al refuerzo, me gustaron los ejemplos prácticos. Sí, son muy claros, ¿verdad? En lugar de decir, este informe está mal, la sugerencia es, tu reporte tiene buena estructura. Para mejorarlo, considera añadir esto. Enfocas en lo bueno y das una salida. Es trabajar con el cerebro, no en su contra. Todo esto suena increíblemente optimista. Usar la ciencia para mejorar, para aprender mejor. Pero es fascinante, porque otra parte de los documentos dice que esa misma búsqueda de optimización es una trampa. Es una trampa que nos deshumaniza. Y eso nos lleva de lleno a una filosofía bastante radical, el neoludismo. Es un giro de 180 grados. El neoludismo es una corriente que se opone frontalmente al desarrollo tecnológico de la sociedad moderna. El nombre viene de los luditas británicos del siglo XIX. Los que rompían las máquinas, los telares. Exacto. Eran obreros textiles que destruían los telares porque culpaban a la maquinaria de los despidos y de las terribles condiciones laborales. O sea que no es solo gente que quiere romper su celular. Tiene una raíz histórica, una crítica mucho más profunda. Mucho más. Los neoluditas modernos ampliaron esa crítica. Ya no es solo sobre el trabajo, es sobre el impacto de la tecnología en el individuo, en la comunidad y sobre todo en el medio ambiente. Y proponen un retorno a un estilo de vida más simple, ¿no? Mencionan a los Amish, por ejemplo. Sí, a comunidades agricultoras de pequeña escala. Su idea central es que la tecnología no puede resolver los problemas que ella misma crea, como la degradación ambiental, sin generar otros nuevos y peores. De ahí lo del principio de precaución. Justo. Y esto nos lleva inevitablemente a la figura más controversial del movimiento. Fyodor Kaczynski. El Unabomber. El Unabomber. Es un caso extremo, claro, pero ilustra hasta dónde puede llegar esta ideología. Y lo impactante de Kaczynski es que no era una persona sin educación. Era un matemático prodigio. Graduado de Harvard, con un coeficiente intelectual altísimo. De 167. Tenía una carrera académica brillante por delante y lo abandonó todo. Es increíble. Se fue a vivir a una cabaña en las montañas, sin electricidad ni agua, y desde ahí, llevó a cabo su campaña de envío de bombas. Correcto. Y su manifiesto, La sociedad industrial y su futuro, se ha convertido en un texto de referencia para el movimiento. En él argumenta de forma muy detallada que la revolución industrial fue un desastre para la humanidad. Y si uno logra, separar el texto de los actos terribles del autor, plantea puntos muy provocadores. Muy incómodos. Uno de ellos es que la tecnología nos obliga a comportarnos de maneras cada vez más alejadas de nuestros patrones naturales. Que perdemos autonomía porque nuestro destino depende de decisiones de gente que está a miles de kilómetros. Introduce también un concepto que llama actividades sustitutorias. Actividades sustitutorias. Sí, sostiene que la sociedad nos impone metas artificiales, acumular riqueza, estatus, la autorrealización, que en realidad nunca nos satisfacen porque no son necesidades humanas fundamentales. Son como una carrera en una rueda de hámster. Para mantenernos ocupados y distraídos, exacto. Es curioso lo que dices porque me recuerda a esta obsesión moderna por optimizar cada minuto. Llenamos el día de hobbies productivos, side hustles. Y quizá el manifiesto diría que solo buscamos distracciones porque nuestro trabajo ya no nos conecta con algo real como cultivar tu propia comida. Es una interpretación muy acertada. Y quizás el punto más inquietante es cómo la tecnología pasa de ser una comodidad a una necesidad social de la que es imposible escapar. El automóvil. Empezó como un lujo y ahora en muchos lugares es imposible vivir sin uno. O el teléfono inteligente hoy. La tecnología nos ata a ella, crea una dependencia. Entonces, aquí tenemos los dos polos. La tecnología como un hack para nuestro cerebro y como una jaula que nos quita libertad. Y el lugar donde esta batalla se libra a diario, como dicen los fuentes, es el aula. Sobre todo la virtual. Exacto. Un artículo académico que revisamos habla del riesgo de una educación bancaria en los entornos virtuales. El concepto es de Paulo Freire y es muy potente. Educación bancaria. ¡Qué imagen!
como si los estudiantes fueran cajas de seguridad vacías que el profesor tiene que llenar de información. Eso es la metáfora. El profesor deposita conocimiento. Y la tecnología, si se usa sin una pedagogía crítica, puede potenciar este modelo de una forma alarmante. Se vuelve un simple mecanismo para transmitir información como si fuera una mercancía. Descontextualizada de la vida del estudiante. Totalmente. Y esto nos lleva a una paradoja de nuestro tiempo. El artículo cita a Herbert Simon, un premio Nobel de Economía, que dijo: la riqueza de información genera una pobreza de atención. Es tremendo. El exceso de datos nos intoxica, nos bombardea tanto que es imposible distinguir lo importante de lo superfluo. Se crea lo que otro autor llama la sociedad de la ignorancia, en plena era de la información. Y el texto señala otros riesgos muy concretos: la deshumanización, el aislamiento, El plagio, que se facilita muchísimo. el consumismo de datos. La educación se vuelve un negocio de vender contenidos y certificados, no de desarrollo humano. Suena bastante desalentador. ¿El artículo solo critica o también propone alguna salida? Afortunadamente, sí. Y aquí la conversación se vuelve a poner interesante. No se trata de abandonar la tecnología, sino de usarla de una manera radicalmente diferente. Propone un modelo endógeno de educación virtual. Modelo endógeno. ¿Y cómo se vería eso en la práctica? A ver, el artículo lo explica con un cambio de paradigma. Imagina un curso de urbanismo. El modelo bancario te daría videos sobre cómo se diseñan puentes. Ok, teoría pura. El modelo endógeno te diría: hay un problema de tráfico en tu barrio. Usa estas herramientas digitales, colabora en línea con tus compañeros y propongan una solución real. Vaya, la diferencia es total. La tecnología no es para recibir información pasivamente. Es una herramienta para crear una solución a un problema real. Es pasar de la transmisión de información a la construcción de conocimiento. El estudiante ya no es un receptor, es un agente activo. Exactamente. El estudiante en el centro. El modelo se basa en la colaboración, la autonomía. El profesor deja de ser el poseedor de la verdad para ser un facilitador un día. Me gusta eso. Pero la fuente subraya algo crucial. Para que esto funcione, hay que romper la brecha digital. Y la brecha ya no es solo de acceso a Internet, es, cada vez más, una brecha de competencias, de saber cómo usar estas herramientas de forma crítica y creativa. Saber evaluar la información, no solo consumirla. Justo. Hemos recorrido un espectro completo. Empezamos con la promesa casi de ciencia ficción de la ingeniería de conducta. Para mejorar nuestro aprendizaje a nivel neuronal. Luego nos fuimos al extremo opuesto, con la advertencia radical del neoludismo sobre la pérdida de nuestra esencia. Y finalmente, aterrizamos en una visión más matizada, quizá más esperanzadora, sobre cómo usar la tecnología de manera consciente en la educación. Sí, Y todo esto nos deja con una pregunta importante, ¿no? Para reflexionar. Las fuentes nos muestran que la tecnología no es buena o mala en sí misma. Puede ser una herramienta de liberación. o de opresión. Exacto. Ayudándonos a entender nuestro cerebro, a conectar, o fomentando el consumismo y el aislamiento. La diferencia no está en el martillo, sino en la mano que lo empuña. Y la intención. Y la intención. Así que la reflexión final podría ser esta. Al construir nuestros propios sistemas de aprendizaje, ya sea para nosotros mismos, para nuestros equipos, para nuestras familias, al elegir las apps, las plataformas, ¿Nos estamos deteniendo a pensar? ¿estamos diseñando conscientemente para la liberación, para fomentar la autonomía, el pensamiento crítico? ¿O estamos, quizás sin darnos cuenta, adoptando un modelo que, por muy eficiente que parezca, en el fondo oprime? A ver, la tecnología nos promete optimizarlo todo, ¿no? Especialmente cómo aprendemos. Pero, ¿y si hay un costo oculto? Hoy vamos a explorar justo eso, la doble cara de la tecnología y el impacto que tiene en nuestra mente. Y esa es la gran pregunta que va a guiar todo este análisis. ¿Estas herramientas de verdad nos están haciendo más libres o, sin que nos demos cuenta, nos están metiendo en una especie de jaula de eficiencia? Vamos a intentar desentrañar juntos este dilema. Ok, perfecto. Arranquemos por el lado más optimista del asunto. Fíjense que hay todo un campo científico dedicado a, por así decirlo, hackear nuestro cerebro para que aprendamos mejor. Y tiene un nombre: ingeniería de conducta.
La idea es bastante simple, la verdad. Se trata de usar todo lo que ya sabemos sobre cómo funciona el cerebro para diseñar herramientas y entornos que nos ayuden a aprender mejor y a crear hábitos positivos. Pensemos en esto como si fuera un diseño inteligente, pero aplicado a nosotros mismos, basado en pura ciencia y para nuestro propio beneficio. Y se apoya en unos principios que son fascinantes, de verdad. A ver, primero, la neuroplasticidad. O sea, la idea de que nuestro cerebro no es fijo, que siempre puede cambiar y adaptarse. Luego, el refuerzo positivo, clave. Aprendemos muchísimo mejor con recompensas que con castigos. Tercero, algo llamado andamiaje cognitivo, que es como, imaginen ponerle rueditas a la bici del cerebro para aprender algo nuevo. Y por último, el diseño de entornos, porque claro, el lugar y las herramientas que usamos importan, y vaya que importa. Y aquí es donde se ve el contraste perfecto entre el modelo antiguo y el nuevo. Por un lado, el castigo. ¿Qué genera? Cortisol, la famosa hormona del estrés, que literalmente, y digo literalmente, bloquea nuestra capacidad de aprender. Y por el otro lado, tenemos el refuerzo positivo, que libera dopamina, ese químico de la recompensa que hace que nuestro cerebro diga, «¡Hey! Esto me gusta, quiero más», y fortalece las conexiones neuronales. Es que la diferencia es abismal. Una cosa es aprender por miedo y otra, muy distinta, es aprender por pura curiosidad. Y ojo con este dato, que es la clave de todo. Cuando nuestro cerebro se siente amenazado, la actividad en el córtex prefrontal, o sea, la parte que usamos para pensar, para razonar, puede desplomarse hasta un 50%. La conclusión es súper simple. Un cerebro con miedo no es un cerebro que aprende. Es un cerebro que está en modo supervivencia. Punto. Bueno, ahora vamos a dar un giro de 180 grados. Dejemos el optimismo tecnológico y vayamos al extremo opuesto, a una filosofía que no busca mejorar la tecnología, sino rechazarla de plano. Estamos hablando del neoludismo. En esencia, es una corriente de pensamiento que ve todo el avance tecnológico no como un progreso, sino como una amenaza directa. Una amenaza para la humanidad, para nuestras comunidades y, bueno, para el planeta entero. Y sus argumentos son muy potentes, la verdad. Por ejemplo, en el famoso manifiesto La sociedad industrial y su futuro, se plantea que la tecnología nos está desconectando de nuestra propia naturaleza, que nos roba autonomía al inventarnos necesidades y metas artificiales, y que al final del día nos deja atrapados en un sistema gigante que ya nadie puede controlar. Y luego está esta cita. Es escalofriante, la verdad, pero ilustra perfectamente hasta qué extremo puede llegar esta forma de pensar. Para sus seguidores más radicales, la lucha contra el sistema tecnológico lo justifica todo. Nos muestra lo alto que están las apuestas, al menos desde su punto de vista. Ok. Entonces tenemos estos dos polos opuestos, el tecnooptimismo y el rechazo total. Ahora, bajemos esto a la tierra. Veamos dónde se está librando esta batalla hoy, en el mundo real, en la educación. Hay una frase del premio Nobel Herbert Simon que de verdad da justo en el clavo. Dice que una riqueza de información crea una pobreza de atención. Y ese es el gran problema de nuestra era, ¿no? Tenemos acceso a literalmente toda la información del mundo en el bolsillo, pero ¿de verdad podemos procesarla? ¿Estamos aprendiendo más o simplemente estamos más saturados que nunca? Y esto se ve clarísimo en la educación virtual. A ver, por un lado es genial. Nos da una flexibilidad y un acceso que antes eran impensables. Pero por el otro, bueno, ahí están los riesgos. El riesgo de deshumanizar la interacción, de que el plagio sea más fácil y de que la educación se transforme en un producto más, algo que se consume, totalmente desconectado de lo que uno de verdad necesita aprender. Y este peligro tiene un nombre. El gran pedagogo Paulo Freire lo llamó educación bancaria. Piensen en eso, un modelo donde el profesor deposita conocimiento en la mente del estudiante como si fuera dinero en una cuenta bancaria. No hay espacio para la reflexión, ni para la creatividad, nada. Y un sistema así, dice Freire, en lugar de liberar a la gente, pues termina oprimiéndola. Entonces, ¿cómo salimos de este enredo? ¿Hay alguna forma de unificar la promesa de la tecnología con esa necesidad de una educación que sea realmente humana, que nos libere? Quizás la clave está en esta idea del filósofo Spinoza. Él decía que la actividad más importante no es solo aprender, sino aprender para entender. ¿Por qué? Porque entender de verdad es ser libre. No se trata de eficiencia, se trata de libertad. Y yo creo que aquí está el meollo de todo el asunto. Las herramientas por sí mismas no son ni buenas ni malas. El problema no es la tablet, no es la aplicación de aprendizaje, no es la inteligencia artificial. El problema,
o mejor dicho, la gran oportunidad, está en la filosofía, en el propósito con el que diseñamos y usamos esas herramientas. Entonces, ¿cómo se vería un modelo diferente? Podríamos llamarlo una educación liberadora, y tendría que tener al menos 4 cosas. Primero, poner al estudiante en el centro de todo. Segundo, usar lo que sabemos de la ciencia como la ingeniería de conducta para crear seguridad psicológica. O sea, un espacio donde equivocarse no sea un drama, sino parte del proceso. Tercero, promover la autonomía y la reflexión. Y cuarto, que el rol del docente cambie, que deje de ser alguien que solo transmite datos, para convertirse en un verdadero facilitador, un guía en el descubrimiento. Al final, el objetivo es muy claro. Se trata de dejar atrás ese modelo de educación bancaria, de conectar lo que se aprende en el aula con la realidad, con el mundo de afuera, y de usar la tecnología, sí, pero no para consumir información pasivamente, sino para convertirnos en creadores activos, en gente que resuelve problemas reales, y que lo hace en equipo. Y con esto vamos cerrando, porque al final la pregunta de fondo no es si vamos a usar la tecnología, eso ya es un hecho, sino cómo la vamos a usar. ¿Estamos diseñando estas herramientas solo para ser más eficientes? ¿O estamos apuntando a algo más grande? ¿Las estamos diseñando para ser más libres? La próxima vez que usemos una nueva app o una nueva plataforma de aprendizaje, quizá valga la pena detenernos un segundo y hacernos esa pregunta. Porque no se trata solo de optimizar la mente, se trata, por sobre todas las cosas, de liberarla.